Alejo, qué gusto. Igualmente. La primera pregunta que se me ocurre después de verte en el teatro es cómo hace uno para disfrutar de una obra cuando ves que hay cuatro personas que están padeciendo una Navidad de mierda. Tal cual, tal cual. No, el disfrute se da en primer lugar porque nosotros cuatro tenemos una química linda. Nos divertimos mucho antes de hacer la obra. Ya la zona de camarines es como un viaje a Bariloche Claro. permanente, ¿no? Son esos elencos que de pronto te tocan de vez en cuando en donde los cuatro tenemos ya, cada uno sabe el punto flojo, entonces nos bulineamos un poquito, nos acariciamos un poquito, nos mimamos, nos regalamos cositas, tenemos nuestras cábalas y nuestros rituales, y después, bueno, una vez que se encienden las luces y arranca la obra, la devolución del público es tan impresionante que desde el minuto cero hasta que termina la obra la gente se ríe, se ríe, se ríe, que es imposible, tenés que estar muerto para no darte cuenta de que lo que te está transmitiendo esa gente es energía pura, alegría, agradecimiento. eh, en momentos en los que el afuera es hostil, eh, vos sentís que durante 90 minutos hay gente que eh, se desengancha un Claro. poco. Es muy difícil ver a alguien con un celular, que es típico en los teatros Ay, sí, ahora. claro. Qué horror. Muy rara vez suena un celular, cosa que siempre suena un celular, ¿no? Pero hay obras donde suena, y yo Sí, decís, "Bueno". claro, sí. Y acá es porque la gente está conectada con nosotros y eso hace que sea una fiesta, de verdad, que sea una fiesta permanente, permanente. Ahora yo pensaba, vos has hecho villanos memorables, de esos que para el actor es un desafío y es muy divertido porque lo vas haciendo retorcido y qué sé yo. Claro, que en televisión te puede tener repercusión en la calle, pero ¿qué pasa cuando haces reír y lo tenés ahí? ¿Qué te pasa a vos por adentro cuando escuchás la carcajada de alguna cosa que pasa, que hiciste, un gesto, lo que sea? Y es como el objetivo, la frutilla del postre permanente, no es una sola, son varias. Es como que pasan los postres y le vas poniendo la frutilla, porque, vuelvo a decir, tiene tantos gags la obra y lo festejan tanto y los aplauden tanto. En lo personal me da mucho placer. Y no tiene que ver con una cuestión solamente narcisista que la teníamos los actores. Viste que los actores abrimos la heladera y sonreímos porque se prende la luz, ¿viste? Pero bueno, en este caso sabemos que la risa es honesta y el placer también de recibir eso es realmente muy placentero poder dar eso y recibir eso. Sí, y aparte uno planteaba, dice, bueno, la obra se llama Una Navidad de mierda, es una reunión familiar, a veces las fiestas no son el mejor ámbito para la familia, pero acá hay, claro, hay una situación que excede lo que uno puede llegar a imaginar, que es lo que desencadena todo y que muestra las distintas personalidades y los distintos problemas que tiene cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Sí, sí. No hay villanos, no hay... No, Es una cosa... no, lo que pasa es que el villano acá es la Navidad, porque sincerémonos, creo que son más las Navidades de mierda que no en la vida real pasa que las reales, ¿no? Que las buenas por la Claro. Navidad. Es un plomo la Navidad. Y el Año Nuevo. Sí, es como Las un medio. reuniones forzosas, donde no puedes Sí, zafar, no eso podés es. zafar. Vos Navidad, ¿dónde pasamos este año la Navidad? ¿Quién lleva el vitel toné? ¿Quién lleva el pan dulce? ¿Quién lleva el Y la helado? tengo que ver con esa cara Sí, de... exacto. Oh, Y va a venir ella con la nueva, va a venir ella con el nuevo, o ella con la nueva, no importa. Pero, y los dueños de casa que después quedan agotados porque tienen que levantar, lavar, se termina acostando 2 horas después. Los pendejos que a las 12:05 se te van, porque se van de joda. Entonces, es como que laburaste todo el día, no podés más, porque con este rey previo. estuviste hirviendo papas desde la mañana para Sí. la ensalada Ensalada rusa. rusa, claro. El Vitel Toné, que lo tenés estacionado desde el día anterior, estás laburando Sí, hace mucho, haciendo cola para comprar el pan, bueno, sí. enfriando, comprando hielo porque no te Y alcanza. que no se corte la luz, porque si no, no enfrió lo suficiente, Eso ni que ya hablar. el hielo, que eso sí. Y después encima tocan que vienen los seres humanos Sí. a ese A una cotolengo, convivencia de forzosa. comida invernal, encima, Claro, porque sí. comemos comida de invierno. Sí, claro. Entonces, y siempre está o el tío borracho, o la tía borracha, o el que manda la indirecta y se Sí. pudre todo. El chiste desafortunado, la El gracia chiste. que no se entiende.
si tuviste la mala suerte de ser futbolero y hace 3, 4 días terminó el campeonato porque terminan 3 días antes, perdió la final, viene la gastada de la familia, pasarla mal. Sí. Entonces digo, yo siempre pregunto, para, demos vuelta a la pregunta, ¿cuándo pasaste una Navidad hermosa? Uno ha pasado alguna Navidad que otra hermosa, pero en general son Más de tensiones. chico, ¿no? Cuando Sí. mirás el arbolito. Que uno estaba esperando el arbolito y salir a prender cohetes, que ahora no se puede. No, no. Ahora está prohibido, si esto no se puede más. Y bueno, esos son los momentos que uno esperaba, ¿no? Después cuando ya se devela ese misterio de los regalos y etcétera, etcétera, también uno va relojeando y empiezan las tensiones, ¿no? Ah, a ella le trajo 2 y a él 3, 4. Pero bueno, Este regalo es más caro que el otro, ¿no? exacto. Sí. Después tenés Navidades, acá me voy a permitir pavonearme, de haber pasado hace 3 años una Navidad en Los Ángeles, en la casa de Salma Hayek. Ah, mira vos. Ah, mira vos. Entonces, tuve la suerte de pasar la Navidad con Salma, con su marido, señor millonario, dueño de Louis Vuitton, de Gucci, de todas estas cosas. François Pinault, uno de los hombres más millonarios del mundo. Entonces, de pronto estaba en Los Ángeles, en la casa de Salma y François, y Lenny Kravitz, y Leonardo DiCaprio, y Angelina Jolie, y Sean Penn, Te encargo, Tobey Maguire. te encargo la presión de antes. Vos hablás de la presión para la Navidad, la presión de Claro. saber que van a estar esas figuritas ahí y decir, hola, sí, Hola. ¿qué tal? Y de pronto ver el arbolito que había preparado Salma con el marido, un árbol que medía como 6 metros para arriba. No, hacer para abajo. Y un montón de regalos. Se tomaron el trabajo de hacer. Tenemos tres regalos cada uno con nuestro nombre. Entonces yo estaba, que me hacía el pavote, que iba caminando así de pronto. Conozco a los padres de Leonardo DiCaprio, estaban muy hippie, muy hippie los padres de Leonardo DiCaprio. Y de pronto iba así, después vuelvo, y en un momento empecé a relojear a ver si veía algún regalo para mí, pues digo, ¿por qué? ¿Por qué me van a regalar algo a mí? Yo iba en realidad con mi hermana de la vida, del corazón, que es productora de cine allá, y es muy amiga de esa alma de Angelina Jolie, también estaba, no sé si la nombre, un elenco. No, es tremendo, es una superproducción de Hollywood. Sí, tal cual. Y bueno, y de pronto digo, yo fui con mi hermana, no voy a ligar regalos. Y me ligué mis 3 regalos. Uno es un perfume que sale $1.500. Sí, son esas anécdotas que decís, bueno. Sacaste bastante fotos para decir estuve ahí. Me saqué fotos, yo soy yo no me como ni media. Yo también fui al Oscar con ella. Justo el año que además Argentina 1985 estaba nominada. Yo no fui por 1985, porque tenía un papel muy cortito, pero fui porque mi amiga Victoria, que era presidenta de Marvel Studios, iba candidata por Efectos. no, sí, por efectos por Black Panther, por Pantera Negra. Claro. No sé si por efectos y qué otra. Por efectos es un clásico. Sí, y tenía un par de nominaciones. Así que yo estaba con ella, con lo cual tenía una muy buena ubicación. Incluso estaba mejor ubicado que mis colegas argentinos de mi propia película, que estaban en el primer piso. Yo estaba ahí. Y de pronto veo a Guillermo del Toro que viene caminando y de pronto veo a Harrison Ford. Me saqué fotos con todos, ¿se imaginan? Sí. ¿Cómo dejar de lado ese costado cholulo, no? Y después termina la ceremonia y nos vamos al segundo piso, creo que es donde se hace una especie de recepción de lunch, donde van todos los ganadores y algunos nominados o algunas personalidades. En este caso mi amiga, presidenta de Marvel Studios, estaba invitada, por lo tanto fuimos, y era una especie de un salón de eventos enorme, ahí mismo, está el Dolby Teatro, con mesas, con livings armados, donde nos sirvieron de comer, y era muy impresionante porque vos veías Oscars puestos en las mesas, Oscar de verdad, porque estaban todos ahí. Y además, después ver a los actores, en ese momento estaba el actor que ganó por La Ballena, no me puedo acordar el nombre. Sí. Hizo Tarzán. Sí. Dios. Como la abuela. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del corrido? ¿Te acuerdas cuando No, ese es el otro. Dan
Fraser. Dan Fraser, sí. Pará, pero Brendan Fraser. Brendan Fraser. Ahí Ahí está. está. ¡Esa! Los abuelos, ¿te acuerdas los abuelos del Paco de los Muppets? Brendan Fraser haciendo cola con los demás ganadores, porque ahí mismo te graban el nombre del ganador. Hasta ese momento no sabes, ¿no? Estaba como el Luis Ventura Claro, del lado del sí, claro. al lado del coso. Entonces fue flash. Y ahí yo no me comí ni media. Yo me saqué fotos con todos. Y yo, ¿cómo me voy a sacar fotos? ¿Cómo Y aparte no te lo creen. No. No te lo creen. No. O sea, yo te creo porque, digamos, Sí, por sí, una sí. cuestión lógica. No, hay pero, pruebas, hay pero pruebas. decís, dale. Sí, sí. Sí, sí, cruzarse a Lady Gaga. De pronto. Decís, esta mujer le vende discos. Bueno, así fue. Entonces, todo esto me remite a esa Navidad, a esos días en los que al otro día de Navidad vino Penélope Cruz y Javier Bardem, que son muy amigos de Victoria, y vinieron a comer a lo de Victoria, y yo había hecho empanadas. Así que Bardem se llevó un tupper con empanadas, te lo juro. Entonces ahí está como la cosa de, llévate el pequele. No, pero bueno, son esos momentos navideños son recordados con mucha alegría. Aparte, pará, me encanta la situación de que se lleve la viandita, Sí. el tupper, de una comida casera. O sea, más humanos imposible. No, somos todos iguales. Sí. Digo, ya está. Bardem y Penélope, los dos divinos, o sea, bueno, nada, qué sé yo, gente del oficio, gente como uno. Claro, sí. La fama y el dinero, sí, está todo bien, Sí. pero somos No, más bien. normales. Más bien. Normales. Ahora, ¿y vos te imaginabas cuando empezaste allá, en los jóvenes años que empezaste a estudiar teatro, que ibas a estar donde estás? No. ¿Qué querías hacer en ese momento? No, yo sabía que cuando empecé a estudiar teatro, el primer día que estudié teatro, me acuerdo que le dije a mi vieja, cuando volví en Puerto Rico, ¿cómo te fue? Yo tenía 14 años. Le dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. El primer día de clase. ¡Qué convicción! Pero yo te podría repetir exactamente en qué lugar de la casa de mi vieja, bueno, ya no vive mi vieja, ni vive en ese lugar, obviamente, ni vivía antes, hace muchos años todo esto, pero podría ir con los ojos cerrados a ese departamento, ponerme al lado de la ventana donde se lo dije, recrear esa misma situación cuando me dijo, y yo dije, yo quiero hacer todo esto, quiero hacer esto toda mi vida. Y así fue, ya con 43 años, 44. ¿Y qué pasó en algún momento, qué pasó por tu cabeza en algún momento donde la situación no era cómoda, eh, el bolsillo estaba flaco? Porque son momentos donde decís, bueno, a lo mejor tengo que buscar Sí, otra claro. cosa, ¿viste? Hubo mucho, sí, claro, hice otras cosas. Trabajé en los 90, un gran amigo mío abrió un bar en la zona de Almagro que se llamaba El Codo, que fue bastante Sí. famoso. Eh, para habilitarlo, hubo que habilitarlo como club de barrio, porque no te permitía eso. Almagro, zona residencial, no se podía habilitar como boliche. Así que se abrió como club de barrio donde había actividades de gente que entraba a ese lugar. Y tuvimos que hacer una comisión directiva y yo era el tesorero. Y esa comisión directiva había que votarla cada 2 años, cambiaba y siempre ganábamos nosotros, por supuesto, las elecciones. ¡Fraude! Obvio, más sargento que nunca. Pero tengo muy lindos recuerdos de estar en el codo, también de conocer artistas como Charlie, como el Flaco Spinetta, como Willy Crook, o DJ como Zucker. Bueno, varios de esos que iban, se puso muy de moda en esa época el codo, pero también me conecta con mi época de mucha hambruna y trabajar en la barra del boliche y bueno, la noche es difícil, es muy linda del otro lado de la barra. Sí, claro, para laburar Pero para demoledor. laburar atrás de la barra, y ahí además tenés como no podía evitar el oficio de la observación del otro, del personaje, de la construcción del personaje, y ver a medida que iban pasando las horas, la gente que se iba copeteando cada vez más, y ver un poco la decadencia de la noche, ¿no? De lo que después todos dicen la noche difícil, entrar en la cuestión de la noche, bueno, yo la veía de ese lado. Y eso era ambiguo, ¿no? Porque si bien estaba trabajando con mi amigo y veía y la pasábamos bien, no dejaba de ser un trabajo que me alejaba mucho de mi oficio. Pero bueno, lo hice igual, no tengo
De hecho, fui cadete de una empresa de productos estéticos. Mi primer trabajo en realidad fue en La Plata y fui mozo en un restaurante a los 15 años. ¿Y te acordabas las cosas de memoria cuando Sí, estabas? me acordaba perfecto. Además, ya algo tenía que ver con la profesión, porque era el restaurante que estaba a 2 cuadras del viejo Teatro Ópera de La Plata. El Mm. Coliseo pues, estaba cerrado en esa época. Estuvo 10 años cerrado. Y el teatro comercial de La Plata era el Teatro Ópera. Y a 2 cuadras estaba un viejo bodegón, el bodegón de Cacho, al cual yo con mi mamá de vez en cuando, mi mamá y yo íbamos a comer de vez en cuando y un día lo agarro a Cacho y le digo, yo quiero trabajar. Vení, dice, venite los fines de semana a trabajar. Y así que me hizo trabajar. Y después de la función, los actores del Teatro Ópera iban a comer ahí. Entonces yo atendía a Almedo, a Pedro Cuartucci, al Gordo Porcel, Claro, a siempre, Tristán. claro, siempre estuviste ahí cerca, Era rondando, ¿no? algo, Claro. algo que llevaba ahí. Claro, Sí. sí, sí. Porque estas son situaciones en las que de pronto, ¿cuándo voy a volver a pasar una Navidad con Angelina Jolie y Lenny Kravitz? Las posibilidades, Son, no te quiero no, deprimir, pero no, son no, escasas. escasísimas, nulas, nulas. Pero la viví. ¿Cuándo voy a poder volver a decir, yo le serví un plato a Pedro Cuartucci? Sí, escuché lo que decían en la mesa, Exacto, cómo se trataban, cómo era. exacto, Eso no hay libro, no exacto, hay nada que se lo exacto, pueda explicar. exacto. Entonces, bueno, en épocas en las que necesitaba hacer otras cosas, traté de hacerlo con la mayor alegría posible, porque además, bueno, épocas cuando me vine a vivir a Buenos Aires, yo fui a estudiar al conservatorio, eh, y bueno, eh, eran épocas difíciles, los 80, ¿no? Económicamente, ¿no? Estábamos en una crisis importante. Crisis me suena. Sí, Crisis, una sí, serie linda. sí, a mí también. No sé si era el apellido de Argentina Crisis. Puede ser. Es lindo título, es lindo nombre, porque ahí estaba Imperio Argentina, Sí, así que le podemos poner Argentino Ledesma, sí, y ahora podría ser Argentina Crisis, sí. ¿no? Que Una, primer nacimiento del año. ¿Viste esas notas que salen sí. random? ¿A quién le importa el primer nacimiento? Después se acuerdan del primer nacimiento. No, El, no. el bebé que nació la 0001 Sí, como el primer turista, te en lo Mar del llevamos Plata. ¿Qué, acá. qué le dan? Una caja de alfajores. Sí, le daban algo, Algo. sí, pero o sea, no tiene mucho sentido. Bueno, Es una conversación de locos, te juro que no tomamos nada. Ni agua. nada, nada. Qué bajón, pero che. Y te deprimía eso de laburar de otra cosa, decías, bueno, es la que viene, pum, pero voy a seguir en lo mío. Me deprimía no poder ejercer mi oficio. Eso sí, me entristecía. Y Pero además, sabías que ibas a volver al ring. a medida que pasan los años te das cuenta que esto nunca es eterno, ni los éxitos ni los fracasos, ni la falta de laburo, ni la cantidad exorbitante de laburo. Sabemos que dura un rato, como la vida. Sí. ¿Pudiste ahorrar? A veces sí, a veces no, como diría Julio Iglesias, ¿no? Este, tengo mi casa que terminé de pagar el año pasado, Bien. recién. Bueno, Eso para mí es un gran paso. Tengo mi coche, eh, y ayudo a mis hijos de vez en cuando ante la crisis que viven los jóvenes. Ahora sí es un poco más preocupante. Yo tengo como la sensación de que nuestros jóvenes, por lo menos los que tienen que ver con el estilo de vida con el que llevo yo, o la gente que yo, digamos, con la que me trato habitualmente, nuestros hijos de 20 y pico, 20 y pico, es muy difícil que se puedan comprar una casa. no. Va a ser muy difícil que, o sea, ojalá alguna vez, Y eso que eso que nos contaban de que existían los créditos hipotecarios, que vos te comprabas una casa, que hubo un sí, tiempo en los 90 que sí. existió, y mucha gente pudo viajar y comprarse, pero mucha gente se empobreció mucho, entonces ese Sí. desbalanceo permanente hace que ahora sacar un crédito hipotecario es imposible. ¿Cuánto tenés que ganar para sacar un crédito hipotecario? No, Y un actor no tiene ingresos la mensuales. seguridad de ingresos es el tema. Entonces, en ese sentido, puedo decir bueno, que estoy bien, que estoy hecho, qué sé yo. Y como se ve que te gusta meterte en problemas, estudiaste gestión cultural y ahora estás como director general del Teatro Coliseo de La Plata. Sí, Qué lindo binombo te sí, metiste, ¿no? hermoso, hermoso, miramos, me encanta.
Me encanta, más allá de los dolores de cabeza que me hacen, me generan muchas cosas que tienen que ver con la burocracia del Estado, de la política, determinados pasos que yo entiendo a veces que uno tiene que transitarlos y pasarlos porque uno piensa que uno es bueno y que todos son buenos. Mm. Entonces yo digo, pero pará, dame el espejo ese y después te lo pago porque, viste, uno estaba acostumbrado a ir al almacén a ir de fiado, viste, hasta que empezaron a aparecer los carteles de hoy se fía, mañana, hoy no se fía, mañana tampoco, Sí, mañana sí. o mañana sí. Este, y, pero es hermoso poder dirigir el teatro más importante de la provincia, el teatro donde nació el teatro argentino, como es el Coliseo Podestá, con una historia tan rica que cumple 140 años este año. Es muy hermoso poder generar ingresos propios y poder contratar 20 Con la artistas. cultura. Sí, yo tengo 20 actores contratados hace 2 años. Le doy estabilidad laboral a actores platenses que en la vida por ahí pensaron que iban a poder tener un ingreso fijo mensual, un actor que vive en La Plata. Los actores de La Plata, no, yo soy platense, los tenemos que venir a Buenos Aires para poder vivir de esta profesión, si es que tenemos la suerte de vivir de esta profesión. Yo puedo decir que desde hace muchos años vivo de mi profesión, pero los actores de La Plata no pueden vivir de su profesión, ni los de Rosario, ni los de Sí, sí, Córdoba. sí, O sea, sí. o venís a Buenos Aires o tenés dos trabajos. De hecho, ni acá a veces puede decir la Exacto. profesión, Y ¿no? acá, bueno, el 90% de los actores no pueden vivir tienen que tener otro trabajo. Yo soy una afortunado. Eh, y a mí poder en La Plata producir con recursos propios una obra de teatro donde se le da trabajo a 20 actores y actrices, me da mucho placer porque no viven de eso, pero por lo menos el alquiler lo pagan. Y eso me lleva a mí a pensar que gracias a haber estudiado gestión cultural y que el, el intendente acá que estuvo muy generoso al ofrecerme ese cargo este, que me honró dándomelo porque es el teatro más hermoso para mí del mundo, ¿no? Pero, y que pueda devolverle a mi ciudad lo que me dio mi ciudad, que fue el comienzo de este oficio también en el teatro independiente, y poder darle a los artistas independientes laburo y que puedan pagar el alquiler, ya que eso para mí es como, estoy hecho. En un momento hablaste de la palabra burocracia. Debe ser desesperante para alguien que está acostumbrado a que las cosas se hacen. Tener que llenar un formulario, mandar un mail, esperar la respuesta. O sea, che, necesito mover este cuadro de acá para allá. Sí, y entonces, no, tenemos que ver, no, el gerente dale, por Dios, ¿no? Eso Sí, te saca. es desesperante. Eso es lo que más ¿Cómo, me saca, eso es lo que más cómo- me tira para atrás. pero puteada, ¿qué haces en ese momento? Haces No, un... no, 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 yo soy beberreno. En La Plata soy Ah, beberreno, sí. sí, sí, sí. Yo sé que dicen que soy el hincha pelota. Se llamó el hincha pelota. Pero como soy uno de los mimados por el intendente Alac, porque valora lo que estamos haciendo en el teatro, porque sabe que nuestra gestión es impecable, porque es absolutamente limpia, porque nos viene, como responde una auditoría o el Tribunal de Cuentas, a ver cómo tenés todo, y está todo impecable, y vos los ves a ellos que siguen, dan, como vienen con un tiempo, digamos, vienen a pasar 2, 3 horas, porque es lo que suele hacer. Cuando te cae un Tribunal de Cuentas, le explico a la gente que no lo sabe, te viene un Tribunal de Cuentas, se te quedan 2, 3 horas porque te empiezan a pedir libros, Ah, cosas, es una y auditoría. siempre algún papel flojo la gente se tiene. Entonces son 2, 3 horas. Nosotros en 15 minutos ya le entregamos todo y está todo. Entonces empiezas a ver que se miran entre ellos, porque, claro, el próximo lugar al que tiene que ir es dentro de 2 horas y media. ¿Y qué hacen? No pueden ir a gastar plata a un café y eso. Entonces, y la BCG del perro. Entonces, esas son las cosas que me hartan, me cansan y cambiaría todo. Y ahí es donde entiendo a la gente de a pie, como se dice ahora, cuando putea porque tardan 700 millones de horas en determinadas cosas, en conseguir un turno para un hospital. No, no puede ser. No puede ser que no podamos tener una aplicación para pedir un turno en un hospital público y llegar y que te atiendan. No puede ser que la gente al siglo XXI 2026, la gente tenga que ir a las 4 de la mañana al Posadas a hacer cola para que te den un turno, para ver si te atienden.
no puede ser. Entonces ahí es donde yo entiendo a la gente cuando se enoja con la dirigencia política y tienen razón. Así como es público es público y conocido mi orientación política, y no apoyo casi muy pocas cosas del actual gobierno, sobre todo lo que tiene que ver en materia cultural, que ha hecho mucho daño, porque después volver de esto es muy difícil. En algún momento este gobierno se va a ir. A final, el año que viene o dentro de 4 años más, no importa, pero en algún momento va a cambiar porque es cíclico en este país. Volver atrás, por eso lo escuchaba Aníbal Fernández el otro día cuando dijo, ¿qué cambiaría si volviese a ser gobierno? Nada, dice. Nada, porque 4 años cambiando las cosas de la gente, hay que ver, algo bueno debe haber hecho. Una pavada, decir, en Twitter se dice white people problem, ¿no? Sí. Problema de gente blanca, se diría, de alguien que no tiene necesidades. Pero los que tenemos la suerte y la bendición de poder tener un coche, Mm. usado, no importa, pero cuando compras ese coche tenés que transferirlo. El que ha pasado por la experiencia de transferir un coche, creo que es preferible que te roben un riñón una noche en Constitución, te cosan bien, que no se te infecte y que se vayan corriendo con tu nombre. Ahora es muy sencillo. Es una pavada lo que estoy contando. No, pero Pero es eso, pero son... decís, no podemos decir todo es una mierda, todo está mal. No, porque esa cosa que en algún momento nos atraviesa en la vida, como un ser comprar, la gente puede decir, flaco, yo no llego a fin de mes para comprar ponente, vos Sí. estás hablando de transferir un auto. Sí, es mi realidad en este momento. Y tenés razón. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Por ahí, Pero también es una actividad, digamos, es un montón de cosas, por eso genera determinada industria, o sea, es todo un tema. El tema es lo mismo que con los turnos, digamos, es exactamente lo mismo, revertir esas situaciones que te hacen la vida tan complicada, eso es una cosa fácil, sí, digamos, voy yo y estoy pagando, sí, ¿qué más necesitas? sí, sí. Y si querés te la doy vuelta como para decir también los que tienen una prepaga, pagan mucho dinero por mes, también tienen 2 meses de espera por Ah, para un médico, y sí, pagas una fortuna por sí, mes y no se puede entender todavía cómo desde el Estado, está bien, estamos con un gobierno que el Estado no le parece una buena palabra. Decís, nadie va a auditar a las grandes empresas de medicina prepaga, no voy a dar los nombres, porque yo no quiero no, pelear con nadie, simplemente digo, nadie va a auditar, nadie les va a decir, te señores, lo redoblo. Y no es que aumentan para aumentarlo los médicos, porque los médicos no, de los la médicos cartilla se igual que terminan yo, igual yendo. que yo, Exactamente, se van yendo porque no les pagan, no les aumenta. Y voy a decir, che, pero el doctor que yo iba, no está más. mi comadre, como se decía antes, la madrina de mi hija y yo padrino de su hijo, es obstetra, este, cobra más por IOMA que por las dos principales que se conocen como Ajá, prepagas, ¿no? Y más rápido, y más rápido. Pese a que hay muchos problemas con IOMA, sí. lo que pasa es que no te dicen los problemas que hay con las prepagas, que los médicos se van. ¿Mm? Yo tengo una prepaga, me atiendo con un médico, al mes siguiente no atiende más porque mi prepaga. Pago mucha plata, me descuentan mucha Sí, plata sí, 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 sin duda, sí, sí. y entonces esas cosas también están mal. Así como te digo lo del auto, te digo también, hay cosas que yo no entiendo como, y eso es lo que a mí me desespera, volviendo a mucho me por las ramas, tengo menos síntesis que un carpincho, ¿no? Pero de verdad me desespera en la gestión pública cuando te dicen, no, pero tenés que presentar, por mesa de entrada tenés que presentar el sellado, y de ahí va a la secretaría de Secretaría, después va al secretario, después va a Secretaría. No, ¿y dónde está? No, ahora está en compras. ¿Qué es compras? Te pedí 4 resmas de papel A4. Sí, está en compras. Pero compras, ¿qué quiere decir? ¿Que las van a comprar? No, que las van a autorizar. Ok. Y ahora está en Hacienda. Y es el que tiene que dar el visto bueno. Y ahora está en tal lado de la administración que es el que ejecuta el pago. Y así se te fueron 3 meses. Mientras saliste, la compraste buena rema porque necesitabas Sí. urgente y seguita que está La bien. primera compra que hice en Coliseo Cuesta cuando llegué fue un ilustrador. Se rompió la ilustradora industrial. No tenía plata para comprar una industrial. Compré una ilustradora de piso que ya casi ni existen, porque ya nadie encera el piso. Claro, es cierto. Muy difícil conseguir una ilustradora, pero no me daba el cuero para conseguir esos Ah, monstruos. no, Por tremendo. lo menos para los paicos, para qué sé Sí. yo, los lugares más cortos, las compré yo. Un día hago así, me fui de espalda, o sea, compré el sillón mío, para pedir una silla para el escritorio donde estoy, tenés que hacer un memo,
3 meses me compré por Mercado una silla. Este, esas cosas no pueden pasar. Ahí es cuando decís, cuando decís, bueno, entiendo a la gente que dice que el Estado, que yo sí, en eso tenés razón. Tampoco el extremo de, bueno, entonces cerremos Es el que teatro. vamos de un extremo al otro, no es una cosa pendular que nos volvemos locos. Exacto. ¿Y qué es lo que te sigue fascinando como el primer día de la actuación? Lo abismal. Lo abismal que es subirse a un escenario y no saber qué va a pasar ese día. Porque el público es distinto, porque tus compañeros vinieron con otra realidad distinta a la que vinieron ayer. Todos venimos con nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros problemas, nuestras discusiones con la pareja 5 minutos antes de entrar al teatro. Este, o sabiendo que después tenés que hacer, no sé, tal cosa, o que el otro día tenés que levantar muy temprano porque tenés que ir a Hace un trámite. hacer un trámite. Y eso hace que uno esté permanentemente empezando de nuevo. Y eso es lindo, por eso uno también sigue. Tener un trabajo, esos trabajos estables, que para mucha gente es la estabilidad, valga la redundancia, y la tranquilidad de saber que de lunes a viernes trabaja en un horario, y sábado y domingo lo tiene libre, y te puedes hacer una escapadita a Uribe Larrea, o a Carlos Quino, o a Jofre a comer pastas y un asado, yo no la tengo. O sea, no. Eh, pero yo elijo esto de que todos los días tengo un trabajo distinto, aunque sea la misma letra de la obra, siempre es distinta, ¿no? Y eso me encanta. Alejo, un placer enorme. Gracias, muchas gracias. Gracias.